El cartero nunca sabrá que la destinataria no existe, que ha sido secuestrada, torturada y asesinada por la dictadura militar. Así como lo ignoran antes que él, el separador de las cartas y todos los de su entorno. El nombre en el sobre sellado y timbrado, como para atestiguar autenticidad, será el registro tipográfico no de un lapsus o fallo en el ordenador, sino de un mal de Alzheimer nacional. Sí, la permanencia de su nombre en la lista de los vivos será, paradójicamente, producto del olvido colectivo de la lista de los muertos. Hace algunos días y por recomendación de mi amiga Tati, de quien voy a dejar el perfil de Instagram aquí porque siempre tiene muy buenas recomendaciones, me enteré de esta película argentina 1985. Decidí verla porque de las historias de América Latina y su relación con las dictaduras, creo que es la historia de la dictadura argentina de la que menos conozco. No soy mucho de ver películas, por lo tanto cuando veo una pues me emociono demasiado, y sobre todo cuando me gusta o cuando trae algo interesante. E indudablemente siempre que me siento a ver una película mi mente está relacionándola con otros libros, así que pues en este video les quiero traer 8 recomendaciones de libros que tocan algunas de las temáticas que van a encontrar en esta película. Antes de pasar a las recomendaciones, brevemente, ¿de qué trata Argentina 1985? Bueno, esta película del director Santiago Mitre está centrada en la historia de los fiscales Julio César Stracera y Luis Moreno Campo, que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar más sangrienta de la historia de Argentina. Una de las partes más sensibles de la película y que a uno lo puede llenar de muchísima impotencia y rabia es cuando varias personas que sufrieron de tortura y de secuestro dan sus testimonios a los fiscales. Durante esas escenas inmediatamente mi mente se fue a este libro de acá, que es La dimensión desconocida, de la chilena Nona Fernández. Este de acá fue un libro que lo leí en este año y en un resumen de lecturas les conté que yo todavía estaba procesando la lectura de este libro, y creo que después de quizás más de 6 meses todavía estoy en ese estado. Decir que este libro me gustó pues sería también muy retorcido, pero lo que sí puedo decirles es que es un libro que me dejó bastante sensibilizada y bastante tocada y con muchísima impotencia al conocer diversas testimonios de personas que también fueron torturadas por la dictadura chilena. Es un libro que a uno le gustaría como lector que fuera más ficción, pero pues es más verdad que ficción, y en él Nona Fernández se basa en un recuerdo de su infancia en el que en un periódico recuerda haber visto la portada de la foto de un hombre con el título de Yo torturé. Este hombre fue un militar que en algún punto de su vida va al periódico y decide hablar y pues decir todo por lo que él pasó, lo que él vivió. Y a partir de esto, Nona Fernández se va a archivos para investigar qué pasó con algunas de las personas que este hombre conoció, que este hombre torturó, que este hombre de alguna manera tuvo un contacto. Es una historia pues igual como la película, y cuando escuchamos los testimonios es demasiado desgarradora, y creo que uno también tiene que leerla con calma y también con muchísima prudencia. Las 3 vidas de K, o simplemente K, del brasileño Bernardo Kucinski, fue otro libro que leí durante este año. También es un libro que, como comenté en los resúmenes de lectura en el video, es un libro que creo que va a mi lista de mejores lecturas. Es un libro que también, por esta situación del testimonio de los desaparecidos en medio de las dictaduras, pues es un libro que tiene muchísimo en común, no solamente con el libro de Nona, sino con la película y la historia de América Latina en relación con las dictaduras. Estimado lector, todo en este libro es un invento, pero casi todo pasó. Es esta la manera en que Bernardo Kucinski abre
en este libro en el que relata realmente la historia de una de sus hermanas que era profesor de química en la Universidad de Sao Paulo y que tenía una relación política con el Partido Comunista de Brasil durante el periodo de la dictadura brasileña a partir de los años 60. Y ella y su esposo desaparecen, y aquí Bernardo Kucinski nos relata desde la perspectiva del padre de ellos, de un inmigrante judío que llega a Brasil escapando del holocausto, que pierde a todos sus familiares, y la reflexión, además de la búsqueda de una hija, de esa reflexión, de esa historia familiar marcada por eventos trágicos y por la muerte, la desaparición, el exilio, la migración. Aquí también hay episodios donde, a base de las investigaciones que pues, la familia de Bernardo Kucinski llega a, de alguna manera, relatar los centros de tortura que existían principalmente en Río de Janeiro y cómo estos centros operaban. De igual forma, es un libro con un testimonio bastante fuerte, que a uno también lo llega a, pues le dan ganas a uno a veces hasta de vomitar de tanta maldad, y uno pues se hace una y mil preguntas en relación a ¿será que nacimos torcidos o nos torcemos en el camino? No sé, amiguitos. Sí, hay un autor latinoamericano del cual me he leído muchísimos de sus libros, y además el tema de la dictadura está súper presente. Ese es Mario Benedetti. Y aquí de Mario Benedetti pues podría poner un montonal de ejemplos, de verdad. Pero en esta ocasión me gustaría recomendarles dos libros. El primero es este de acá, que es el aniversario o el cumpleaños de Juan Ángel. Esta es la versión en portugués. Fue muy sorprendente porque pareciese que es un poema largo, y creo que esta estructura, para mí, que conozco bastante de los libros de Benedetti, fue demasiado novedosa. Todo lo que se cuenta en este libro pasa en un día, que es el cumpleaños de Juan Ángel, y a través de esta historia conocemos desde los primeros años de vida hasta el cumpleaños 30 y tantos de Juan Ángel, y conocemos también la relación que tiene Juan Ángel con los grupos de izquierda, y la relación que estos grupos de izquierda y que intentan hacerle frente, incluso desde una trinchera armada, pues tienen, ¿no? Cómo él se encuentra dentro de estos grupos y todo lo que significa, y cómo eso de alguna manera ha tenido un impacto en la vida de Juan Ángel. Eso es el recorrido, como les digo, de la vida de un hombre en un día, como en ese momento. El final es muy, muy bueno, y como también es costumbre de Mario Benedetti, pues es historias y una prosa bastante accesible. Otro libro de Benedetti que les recomendaría, porque es muy cortito y además creo que hay varias piezas de teatro inspiradas o adaptadas de este texto, que es Pedro y el Capitán. Y en Pedro y el Capitán exactamente vemos la conversación entre un capitán, entre un militar y Pedro, quien es un preso político. En esta historia vamos a conocer la relación, la manera en que esta relación tan desigual y opresora entre un militar y un civil que definitivamente está en contra de la dictadura, pues se lleva a cabo, y también habrá momentos de pues muchísima impotencia, porque también se relatarán ciertas escenas de tortura durante ese testimonio entre Pedro y el capitán. Aunque la historia puede parecer pesada, porque lo es, y porque hay momentos como el de los testimonios que uno pues se puede ir a un pozo de tristeza, la película también tiene momentos de luz y de risa, aunque ustedes no lo crean. Una de mis partes, que probablemente no es la más luminosa, pero para mí fue la más interesante, que no la esperaba, y que además a mí me hubiese gustado que hubiera una profundidad mayor, aunque sé que no era el punto de la película, es la reflexión que el propio Moreno Campo llega. O sea, un hombre
que vive en una situación de privilegio, que él de alguna manera menciona en diversas ocasiones cómo él viene de una familia de militares, su madre va a la iglesia con el propio Videla, y cómo él se siente contrariado y se siente un bicho raro, rechazado por esa familia. Y aunque este libro de acá, que es Sueños en tiempos de guerra de Ngugi wa Thiong'o, no nos hable de una dictadura, sino de una situación completamente diferente de Kenia, o sea, de la búsqueda por independencia, en este libro creo que se va a profundizar exactamente lo que no se pudo profundizar en esa película, que es cuando tus ideales y los de tu familia chocan y cómo es posible lidiar y vivir con eso. Este libro de acá ya tiene una reseña aquí en el canal, fue y es uno de mis libros favoritos, y creo que es un libro que profundiza esa reflexión que para mí es tan cercana e importante, porque pues es eso es ese momento yo creo que ese momento de crecimiento también es cuando uno se da cuenta de dónde viene, cómo las cosas funcionaron, y si seguimos ese camino o no seguimos, lo aceptamos o nos hacemos mensos. Pero este libro es ideal para profundizar en ese aspecto. Otra problematización que la película no va a profundizar, pero pues ahí nos pone ese destello, es la reflexión y el papel individual que cada persona juega en medio de circunstancias políticas tan opresoras. Por ejemplo, cuando incluso el propio Estracera, la propia esposa de él y el abogado Moreno Campo llegan a ver que en algún momento, cuando la dictadura estaba ahí comandando, ellos no hicieron nada. Esa culpa, quizás ese remordimiento, no lo sé, pero entender el papel que puedes jugar o no puedes jugar, y cuándo es el momento para actuar y cuándo quizás es el momento para no actuar, y todo también lo que una acción en medio de ese sistema tan violento y tan opresor pues conllevaría. Para esto, uno de los libros que he leído recientemente y que es entrañable es Afirma Pereira, que voy a dejar acá la edición en español, de el italiano Antonio Tabucchi. En este libro se nos va a hablar no de una dictadura latinoamericana, pero sí de la dictadura portuguesa de la década de los años 30, y el personaje principal es un periodista que trabaja para un medio de comunicación en el cual él se encarga de coordinar la columna cultural, y es un hombre que a principio pues se ve, es el típico persona que cree que no se debe separar la obra del autor, o que el artista nada más tiene un compromiso estético y no un compromiso social, o sea que política y arte se pueden separar. Pero la relevancia de esta novela es cómo este personaje va ganando conciencia a través del contacto que él tiene con un grupo de jóvenes, y creo que eso también es importante porque es incluso otra reflexión de la propia película, ¿no? De cómo también pues la juventud, cuando uno es joven, cuando uno es chavito, es muchísimo más fácil aceptar los riesgos y echarle chingazos, básicamente. Y así como el propio Estracera pudo hacer lo que hizo gracias al grupo de jóvenes abogados, pues aquí a Pereira va cobrando conciencia, y sobre todo conciencia política y conciencia también de su actuar como periodista en medio de una dictadura. Mi última recomendación es este libro de acá, que desconozco si tiene una edición en español. Si la encuentro, ya saben, acá habrá todas las informaciones, que es O que é isso, compañero? ¿Qué es esto, compañero? De Fernando Gabeira. Si no hay libro en español, al menos hay una película disponible que creo que en su momento fue candidata al Oscar.
y también las informaciones las dejaré aquí abajo. Pero pues sepan que Fernando Gabeira es un político brasileño, el cual perteneció a los grupos de lucha armada en contra de la dictadura brasileña. Y en uno de esos grupos donde él participó, ellos secuestraron a el embajador de Estados Unidos en Brasil para negociar la liberación de 15 presos políticos. Este libro aquí es un relato de ese momento, de ese evento, y creo que incluso es un libro poco conocido en Brasil, y creo que sorprende cuando uno se da cuenta pues que Fernando Gabeira es un político y está ahí súper activo y en fin. Entonces creo que es incluso más interesante para la gente de Brasil y conocer también ese lado poco divulgado pues de la dictadura brasileña. Les dije que iba a ser la última recomendación, pero no es cierto. Este de acá es un librito bilingüe, o sea, edición español, portugués, que se llama Instrucciones para montar mapas, ciudades y rompecabezas, que este también fue un libro que lo leí durante este año, de Flavia Pérez. Este es un libro que incluso está disponible para lectura gratuita. Lo voy a dejar acá en la cajita de descripción el link. Y lo interesante de este libro realmente es la reflexión de una brasileña que pasa un tiempo en Argentina viviendo y se da cuenta de la relación tan diferente entre el argentino y la historia de la dictadura y el brasileño y la historia de la dictadura, donde hasta en pleno 2022 la gente, mucha gente o una gran parte de la población niega la existencia de una dictadura, y creo que hay una relación demasiado diferente y abismal, no sé si para bien, no sé si para mal, probablemente más para mal que para bien, pero definitivamente es totalmente diferente. Y lo interesante de este libro es exactamente eso, la visión de una brasileña que ve cómo esa historia y esa relación con la dictadura entre un argentino y un brasileño pues son completamente diferentes, y son reflexiones un poco más cotidianas de ese día a día, y de esa diferencia y a la vez esas semejanzas de la historia de Argentina y de Brasil. Bueno, amiguitos, esto fue todo por este video. Espero que si al menos estos libros no les interesen, sí les interese ver la película, porque creo que es una oportunidad muy buena para conocer, y lo digo por mí, la historia de la dictadura argentina, que de alguna manera para mí me es un poco lejana en términos prácticos e históricos, pero creo que es también una manera muy buena de poder conocernos pues como latinoamericanos que somos. Si ya vieron la película, déjenme acá abajito en los comentarios qué les pareció, y si tienen alguna recomendación que se relacione con algunas de las temáticas de esta película, pues también será aquí siempre muy bienvenida la recomendación. Muchísimas gracias por ver este video, y nos seguiremos viendo en los próximos.